Bueno, vamos a ocuparnos de la práctica sobre cavidad craneal y su contenido. Primero, nos ubicamos qué es la cavidad craneana o cavidad craneal. La cavidad craneal es lo que se encuentra dentro de la cabeza y la cabeza está armada, tiene un armazón duro que es el cráneo. Y el cráneo está formado por unos huesos planos que forman una especie de esfera arriba de lo que conocemos nosotros como cabeza, en la parte alta, y que se va a denominar bóveda craneana. Y esa bóveda craneana va a descansar sobre una parte medio horizontal, digamos, que se va a denominar base. Es decir, entonces, que vamos a tener una cavidad dentro de la cabeza entre lo que es la bóveda y lo que es la base. Esa cavidad tiene una constitución, que ya lo hemos dicho, a través de los huesos del cráneo que ustedes van a ver ahora, un poquito más allá, que son planos, medios curvos, para darle esa forma de bóveda, ¿de acuerdo? Y estos huesos se van a articular unos con otros mediante articulaciones que no tienen movimiento. Simplemente están para unir los huesos que le van a dar la forma a la cavidad craneana. Tiene características, por lo tanto. Una de ellas, que es dura. Otra, indeformable, no se deforma, no se modifica. Y otra es hermética. No tiene comunicación con el exterior, es netamente hermética y guarda en su interior tres elementos. Uno que es grande, digamos abundante, que es el encéfalo, el tejido nervioso que constituye el encéfalo. Muchos lo llaman cerebro, pero en sí no, es el encéfalo, formado por el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Pero además, este encéfalo necesita sangre y va a tener sangre en el interior de los vasos. Pero además necesita un sistema de amortiguación mediante agua, sistema hidráulico, que es el líquido cefalorraquídeo, que se va a encontrar por fuera y por dentro del encéfalo, en lo que va a ser el sistema ventricular. Por fuera se va a llamar el espacio subaracnoideo. Y aquí vemos, pues, en la práctica, con material anatómico, vemos los cráneos. Cráneos vistos desde adelante, o sea, una vista frontal en el cual ustedes van a ver el hueso frontal, este que va a dar origen a la frente, los huesos laterales que son los parietales y el que está abajo que es el temporal. Acá están los parietales y acá está el temporal. Estamos viendo una vista lateral. Y en la parte posterior, el occipital. Estos cuatro huesos más los temporales, la porción de la bóveda de los temporales, que es la escama temporal, van a dar origen a la bóveda. Lo demás va a ser la base. Esa base en parte la va a formar la porción horizontal del frontal, los peñascos, la parte basilar y algo de la escama del occipital, pero en la parte media va a contar con dos huesos únicos, impares, que es el delmoides y el efenoides. Vamos a ver el contenido de la cavidad craneana. Mediante esta imagen de un plastinado de von Hagens, en el cual vemos que las paredes de la cavidad craneana, es decir, la bóveda que estaría así, se ha retirado. Se ha cortado y se ha retirado y nos deja el contenido en el cual vemos el cerebro. No vemos el encéfalo total porque hay una parte posterior que la vemos acá, que es la parte, digamos, del tronco encefálico y del cerebelo que se van a encontrar en lo que se va a denominar el piso inferior o región subtentorial, lo cual ya nos está diciendo
que la cavidad craneana va a estar dividida en espacios. Una primera división, que acá la vamos a ver, es una vista posterior, lo va a dar esto, que es el tentorio o tienda del cerebelo. Lo que vemos acá es la base de esa tienda, de ese tabique casi horizontal, medio oblicuo, medio inclinado, porque forma como un techo de dos aguas, que es la tienda del cerebelo y da origen a los senos laterales. Y me divide la cavidad craneana en una porción inferior, que es la región infratentorial, y una porción superior, que es la porción supratentorial o el espacio supratentorial. Este espacio infratentorial también se conoce como región de la fosa posterior y tiene características muy especiales. En la región supratentorial, o sea, el espacio, el piso superior, va a estar dividido por este elemento, que es la hoz del cerebro, en un espacio derecho y un espacio izquierdo. Este elemento va a ser un tabique sagital y se llama hoz del cerebro. Y en la inserción a nivel de la bóveda está formando lo que se llama el seno longitudinal superior. En conclusión, tenemos que la cavidad craneana se va a dividir en una región supratentorial que va a alojar al cerebro y en una región infratentorial que va a alojar al cerebelo en la parte de atrás y al tronco encefálico en la parte media y central de esta fosa posterior. La fosa, el espacio supratentorial va a tener una fosa frontal, una fosa media o fosa frontal o anterior, una fosa medio temporal y una fosa posterior u occipital. La parte parietal está por encima de la temporal. ¿De acuerdo? Es decir, que ya tenemos la cavidad craneana que está formado por esto, el contenido que va a estar dado por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y por delante el tronco encefálico, la sangre que va a estar en el interior de los vasos, acá hay venas, acá están los senos, que también tienen la sangre venosa, y las arterias que ustedes están viendo de rojo. Y el líquido cefalorraquídeo, que va a estar bañando todo este espacio entre las paredes de la cavidad y el parénquima cerebral. Pero ustedes podrán observar que esto que ha formado la hoz o que ha formado la tienda del cerebelo es una envoltura, es como una envoltura exteriormente, que aquí la ven ustedes, en lo que se conoce como meninges. La meninge más gruesa es la dura madre o paquimeninge, y después tiene un revestimiento muy tenue, que es la lectomeninge, formado por la aracnoides y la pía madre. Es decir, que el encéfalo está envuelto en una tela gruesa que son las meninges. Y entre las meninges, es decir, entre las aracnoides y la pía madre, se va a formar un espacio, que es el espacio subaracnoideo, bañado por líquido cefalorraquídeo, que sirve de amortiguador del encéfalo. Vemos en esta simulación, vamos a verlo un poco rápido, porque también vamos ahora con el tema del COVID, tenemos que ingeniarnos para enseñar la anatomía a distancia. Y estamos viendo esta simulación, que no la puedo parar, así la pude parar, miren qué bien, que es el cráneo. Aquí vemos el cráneo, miren el cráneo, el hueso frontal, los huesos parietales, el temporal. Y el cráneo lo vamos borrando y nos encontramos con el encéfalo. Y además del encéfalo, la sangre dentro de los vasos, como ustedes están viendo acá, las carótidas, el polígono de Willis, y tenemos ese componente. Pero además acá hay un componente que no lo apreciamos, que baña todo esto, que es el líquido cefalorraquídeo. Y si ya sacamos nosotros parte del hemisferio
cerebral izquierdo, vamos a ver los núcleos basales y también el sistema ventricular que contiene el líquido cefalorraquídeo. Es decir, tenemos los tres componentes que se llama contenido de la cavidad craneana, que es la sangre, el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. Pasamos la diapositiva. Y nos vamos a encontrar con esta imagen que no se ve muy bien, pero le he querido poner para que vean que también podemos estudiar de manera virtual mediante preparados que hemos confeccionado nosotros. ¿Ya? Aquí ven ustedes una imagen en 3D virtual de un preparado anatómico que ha sido escaneado. Ahí ven la parte del hemisferio izquierdo, la parte de la cavidad craneal izquierda, los núcleos basales, el sistema ventricular. ¿De acuerdo? También podemos observar lo que sucede cuando hay un trauma. Hace un rato dijimos que la cavidad craneana era dura, indeformable, inmodificable y hermética. ¿De acuerdo? Con un continente que es este y un contenido que está adentro, que es el parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Un trauma, una injuria, rompe el hueso, lo fractura, incluso dependiendo del tipo de lesión, lo hunde contra la masa encefálica y genera un rompimiento del equilibrio entre el continente y el contenido. ¿De acuerdo? Y si este equilibrio se rompe y aumenta algo dentro de la cavidad craneana, va a originar lo que se llama un síndrome de hipertensión endocraniana que puede comprometer la vida del paciente. ¿De acuerdo? En esta imagen tomográfica reconstruida en 3D, se observa este hundimiento que ha tenido la parte del frontal, una parte muy pequeña del parietal y una parte del temporal en la zona del terium. Acá está el ala mayor del esfenoides. Creo que así de manera resumida hemos visto la cavidad craneal y su contenido y les agradezco y nos